Muy buenas noches, hermanos, hermanas. El Señor les bendiga mucho. Continuando con el estudio de Egipto a Canaán, el pueblo ya empieza el peregrinar en el desierto hasta que sea cambiada la generación. Esto lleva 39 años, pero en estos 39 años pasan muchas cosas. Y una de las cosas que habíamos mencionado, ¿no es cierto?, respecto de la dureza del corazón del pueblo de Israel y también de las rebeliones que tuvo que vivir Moisés. Una de las mencionadas se encuentra aquí en el libro de Números, es la rebelión de Coré, una de las más notorias, ¿no es cierto?, una de las más abiertas y expuestas también hacia el siervo de Dios. Tomamos lectura de este pasaje en el capítulo 16 del libro de Números. Dice así: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro, y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: Mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere, y él lo acercará así. Haced esto: tomad incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: Oíd ahora, hijos de Leví. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: No iremos allá. ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente? Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de los hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera, y dijo a Jehová: No mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: Tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también, y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo: Apartaos de entre esta congregación, y los consumiré en un momento.
Y ellos se postraron sobre sus rostros, y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarse contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a la congregación y diles: Apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: Apartaos ahora de las tiendas de los hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, y Datán, y de Abirán, en derredor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: En esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice por mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos, al ser visitados, siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio, y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados, y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce, con que los quemados habían ofrecido, y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí, la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: Apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: Toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés le dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700.
sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Amén. Es un pasaje impresionante, verdaderamente. Decíamos hace unos días la obstinación del pueblo de Israel respecto de la rebelión, el pecado de rebelión, rebelarse contra el ungido de Dios, rebelarse contra Moisés en este caso, ¿no? Y era el deseo justamente de Coré, un levita, de levantarse contra el gobierno o el dominio de Moisés y volverse a la tierra prometida, intentar entrar por sus propios medios a la tierra prometida. Ya Dios se los había negado y Dios ya había dicho de que esa generación iba a perecer en el desierto, y esto era quizás un manotazo de ahogado, ¿no? Era el intento por zafar de lo designado ya por Dios a causa de las rebeliones. Una rebelión más no iba a solucionar nada, sino que iba todavía a empeorar, y esta es una de las mortandades más grandes que se dan en el pueblo de Israel en un solo día. Más de 14.700 muertos, hermano, y dice sin contar a los que murieron en la rebelión de Coré. En la rebelión de Coré murieron varias familias que Dios obró de una manera aterradora. Abrió la tierra se abrió y tragó, se llevó vivos a estas familias. No fue un accidente, no se llevó a alguien que justamente estaba ahí cerca, no se llevó inocentes, no. Fue muy puntual, muy prolijo. Dios abrió la tierra y tragó justamente a aquellos que se habían rebelado. Vemos, ¿no es cierto?, cómo la dureza del corazón del pueblo de Israel en el intento por no morir en el desierto, intentaron regresar a esta tierra que fluye leche y miel. Y una vez más, tanto Moisés, y en esta oportunidad se le suma Aarón también, interceden delante de Dios para que Dios no destruya a todo el pueblo. En primer lugar, con la rebelión de Coré, Dios le dice: apártense porque voy a hacer destrucción en este pueblo. Y ahí es cuando interceden en primer lugar, Moisés diciendo de que era solamente un hombre quien había pecado, y algunos cuantos lo habían seguido, pero que todo esto venía a causa del pensamiento de un hombre. Dios atiende a esta oración y son aquellos culpables los que la tierra se lleva vivo con todas sus familias y sus posesiones. Aún sus hijos terminan pagando por el pecado de sus padres. Al día siguiente, hermano, no había pasado todavía el temblor de lo sucedido, no había pasado quizás la impresión de ver la tierra abriéndose y tragando allí a esas familias, de que al día siguiente el pueblo entero se rebela contra Moisés. Y tú eres el responsable de que este pueblo esté muriendo, le dice. Y cuando eran ellos mismos los culpables, justamente por el hecho de que le habían dado la espalda a Dios, habían tenido una mirada humana, una mirada terrenal, y no habían podido creer en las promesas de Dios, cuando Dios había manifestado su poder de una manera gloriosa, impresionante, desde las plagas en Egipto hasta ese día, con muchas señales, con prodigios, con milagros, sustentando a todo un pueblo en medio del desierto. Esto no bastó para que pudieran creer a la palabra de Dios, y lo que alcanzaron a ver con sus ojos y el testimonio que trajeron estos 10 espías que no creyeron a la palabra de Dios fue suficiente para que todo el pueblo quisiera volverse a Egipto. Esto fue lo que motivó el designio de parte de Dios de erradicar completamente esta generación. Y
una vez más allí el pueblo se rebela delante de Dios. Qué triste, hermano, qué triste. Verdaderamente es doloroso ver pasajes como estos, ¿no?, que evidencian la condición del hombre, evidencian la condición de la humanidad, que vez tras vez le da la espalda a Dios, vez tras vez se niegan a hacer la voluntad de Dios, a seguir caminando conforme al plan y al propósito de Dios, y quieren hacer las cosas a su manera. Y esto era lo que sucedía con Coré y los que le habían acompañado en esta primera rebelión, y luego cuando todo el pueblo se levanta contra Moisés. En esta segunda oportunidad también Moisés y Aarón interceden delante de Dios, y Aarón tiene que correr con el incienso para dividir el pueblo entre los muertos y los vivos. No porque hayan sido mejores los que sobrevivieron, sino porque alcanzaron la intercesión de el sacerdote de Dios, alcanzó sus vidas, y Dios no llegó a ellos con la mortandad, sino que Dios tuvo piedad y misericordia atendiendo al clamor de su escogido. Hermano, hermana, que el Señor verdaderamente nos libre a cada uno de esta condición, y que tengamos verdaderamente los ojos abiertos y el entendimiento lúcido para poder pensar y reflexionar al momento de tomar una decisión en nuestro caminar. Que no nos encontremos, que no nos sorprendamos a nosotros mismos caminando en contra de la voluntad de Dios, sino que siempre estemos atentos a seguir su palabra. Dice amén. Ayúdanos, Señor. Oramos al Señor. Padre bendito Dios, te alabamos, te bendecimos, Señor, te damos muchas gracias, mi Rey. Gracias, eterno Dios, por tantos testimonios, Señor, contundentes, bendito Dios, que tú dejas en tu palabra, para que podamos, bendito Dios, entender la gravedad de la rebelión, la gravedad, amado Señor, aleluya, de este pecado que tenía el pueblo de Israel. Y que hoy en día, amado Señor, se traduce simplemente en querer hacer las cosas a nuestra manera, como nosotros lo queremos hacer y no como tú lo quieres hacer, Señor. Bendito Dios, mi Señor. Ayúdanos, mi Dios, a caminar conforme a tu plan, conforme al como tú lo tienes diagramado, a como tú lo quieres hacer, Señor. En el santo y maravilloso nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias, Señor. Amén. Hermano, hermana, el Señor les bendiga mucho.